Revelado. El inesperado apoyo del padre cuando el novio humilla a su novia en público. Increíble. Valeria jamás imaginó que la fiesta de compromiso con Leonardo, el hombre que había idealizado en sus sueños, se convertiría en su peor pesadilla. La música alegra y risas resonaban en el pequeño salón, símbolos de un amor que ella consideraba irrompible. Pero, en un instante, todo cambió. Cuando Leonardo, enardecido por la euforia y la atención, decidió burlarse de sus aspiraciones de ser pintora, la burla fue un golpe que resonó más allá de sus palabras. La sala se quedó en un silencio helado, los rostros de amigos y familiares se tornaron en máscaras de incredulidad, mientras Valeria sentía cómo la vergüenza la invadía. Las miradas de sus amigas, que antes brillaban de admiración, ahora reflejaban confusión. ¿Cómo podía Leonardo, a quien ella creía su compañero, desbaratar su alma en un instante? La combinación de decepción y dolor se apoderó de ella. Su corazón latía con una mezcla de tristeza y rabia, cuestionándose si aquel amor verdaderamente valía la pena. Las voces y risas que la rodeaban se desvanecían, como si ella estuviera atrapada en una burbuja de angustia. ¿Por qué la había humillado así? ¿Era un reflejo de quién era realmente? De entre la penumbra, don Carlos, su padre, se levantó. Imponente, con la mirada fija en Leonardo, su presencia llenó el salón. La pasión y el amor por su hija emanaban de él. Su voz firme resonó, y Valeria sintió que el aire cambiaba. El respeto es la base del amor, pronunció, como un mantra, recordando a todos que humillar a otros no es amor. Valeria observaba, su mente dividida. El amor que creía sentir se desmoronaba y la admiración por su padre crecía. ¿Cómo podía ser tan fuerte y al mismo tiempo tan vulnerable ante esta crueldad? Mientras las palabras de don Carlos penetraban en la conciencia de los presentes, Valeria comenzó a cuestionar su propio valor. La imagen de su padre, ejemplo de integridad y fortaleza, iluminó un rincón de su mente donde surgían sus propios sueños. Su amor por la pintura, que siempre había mantenido en secreto por miedo a ser minorizada, resurgió como una pequeña llama. La dicotomía entre la viejísima idea del amor ideal y la cruda realidad de su relación se tornó cada vez más clara. Esto no era el amor que había deseado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de su padre resonaban, pero su corazón vibraba en un conflicto agudo. Era la guerra entre seguir adelante con una vida definida por las expectativas ajenas o liberarse para alcanzar su verdadero ser. Los murmullos a su alrededor se convertían en un torrente de voces internas, preguntándole si realmente era capaz de romper con esa imagen. La angustia la abrazaba mientras las lágrimas amenazaban con sobrepasar el control que había intentado sostener. ¿Era el momento de enfrentarse a Leonardo? ¿De elegir su dignidad sobre el amor distorsionado que había conocido? En ese momento crítico, Valeria miró a la multitud, el eco de las palabras de su padre vibrando en su mente. ¿Podría tener el coraje de rechazar lo que le hacía daño, aún sabiendo que sería un camino solitario? El silencio en la sala parecía pesado, la atmósfera cargada de expectativas. Todo dependía de su decisión, un punto de quiebre que marcaría su vida para siempre. Su futuro, tan incierto, pendía de las cuerdas de esa elección. El silencio en el salón se volvió palpable, como un manto que cubría la tensión acumulada en el aire. Valeria sintió que el verdadero desafío no era solo darle la cara a Leonardo, sino enfrentarse al monstruo que había dejado crecer dentro de ella, la duda sobre sí misma, el miedo que le había impedido seguir su sueño por tanto tiempo. Su mente se revolvía, sopesando las palabras de su padre, y una chispa de determinación empezó a arder en su interior.
Los rostros a su alrededor quedaban desdibujados por su angustia, pero uno de ellos brillaba intensamente, el de su padre. Esa imagen de fortaleza y convicción la empujaba a pensar más allá de lo que había conocido. Nunca había entendido lo crucial que era el respeto en una relación hasta ese instante. La pregunta que la atormentaba no solo involucraba a Leonardo, sino la relación que había construido con ella misma. ¿Qué significaba realmente amarse? En un acto impulsivo, Valeria decidió que era momento de hablar. Su voz, inicialmente temblorosa, comenzó a cobrar fuerza mientras tomaba el control de su narrativa. Leonardo, no puedo seguir ignorando cómo has atacado mis sueños. No es amor cuando lo que se escucha es burla, y mucho menos cuando los sueños de alguien se pisotean en lugar de ser apoyados. Sus palabras salieron con una claridad inesperada, como un torrente que fluía libre tras haber estado represado durante años. La mirada de Leonardo, antes llena de arrogancia, empezó a desvanecer en confusión. Valeria sintió cada palabra como una liberación, una redención de los años de inseguridad que le había provocado. Pero el camino estaba lleno de riesgos. Desafiarlo significaba confrontar no solo al hombre que había idealizado, sino a la imagen de quien había creído ser durante tanto tiempo. Mientras la multitud seguía su intercambio, Valeria sintió que cada mirada se enfocaba más en ella, como si su declaración hubiese encendido una llama de atención que iluminaba su presencia. Los murmullos se convirtieron en un eco de apoyo silencioso en su interior. Era un eco nuevo, no el de las voces que descalificaban su pasión creativa, sino uno que desafiaba su miedo y la guiaba hacia su verdad. Al observar la confusión en el rostro de Leonardo, Valeria comprendió que él también podría ser una víctima de un sistema que alentaba la competencia y la descalificación. Pero esa comprensión no frenó su avance. En su mente, esa no era una razón suficiente para aceptar la humillación. Su necesidad de expresarse como artista estaba más allá de las ataduras de su relación. La atmósfera cambió cuando Valeria hizo una pausa, dejando a todos en la sala en un profundo silencio reflexivo. Ella sabía que sus palabras eran solo el inicio de su liberación personal, pero también se dio cuenta de que cada inferencia, cada mirada atribuida al conflicto, podría ser una lección vital en su camino. Artista o no, soy Valeria, y mis sueños son tan válidos como los de cualquier otro, pronunció. Sus palabras llenas de firmeza. Cada palabra la fortificaba, la convertía en el pilar de su propia vida. Sin embargo, aunque el paso era liberador, el camino ante ella seguía siendo incierto. Valeria se dio cuenta de que cada decisión significaría dejar atrás no solo la relación con Leonardo, sino también parte de la Valeria que había sido complaciente. Pero lo que no sabía aún era cómo manejar el vacío que vendría después, de romper con la imagen de una vida planificada y aceptada. Mientras los murmullos comenzaban a alzarse nuevamente, Valeria sintió que su viaje apenas comenzaba. Tenía una pasión latente que requería ser cultivada: la pintura. De repente, el futuro pintaba como una hoja en blanco, una paleta de posibilidades esperando su pincel. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso hacia el desarrollo de ese futuro, una voz interrumpió su reflexión. ¿De verdad crees que esa es la decisión correcta, Valeria? La pregunta de Leonardo era un desafío que resonó más que el resto. El latido de su corazón se aceleró y la tensión que había logrado desterrar volvió a surgir con fuerza. ¿Era esta la confrontación que había estado esperando, o la incertidumbre de un viejo amor que todavía la ataba? La decisión que debía tomar pronto se convertiría en una prueba definitiva de su carácter. ¿Tendría el valor para avanzar o se dejaría llevar por el miedo a lo desconocido? El momento de la verdad se aproximaba. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, la voz de Leonardo resonando en su mente. La pregunta no era simplemente un desafío, era una trampa que amenazaba con arrastrarla de nuevo a un lugar de inseguridad.
Se encontraba en un cruce, enfrentada a un camino oscuro y familiar, uno que había transitado en el pasado y un nuevo sendero iluminado, que prometía autenticidad y crecimiento. Mientras la multitud seguía expectante, Valeria sintió una oleada de ira mezclada con claridad. Había caminado por la delicada línea entre el amor y el miedo durante demasiado tiempo. ¿Decisión correcta?, murmuró más para sí misma que para él. Decidir ser yo misma es la única opción que tengo. Las palabras se hicieron más nítidas en su mente. Sabía que debía encontrar su voz verdadera, no solo en esta confrontación, sino en todas las facetas de su vida. Con cada intercambio verbal, empezaba a vislumbrar la artista en la que quería convertirse. El diálogo se tornó un espejo hacia su alma, reflejando no solo la lucha con Leonardo, sino también una batalla interna mucho más profunda. Las miradas del público la empujaban hacia adelante. Si bien algunos podían dudar, otros parecían comprender el dilema que enfrentaba. Sentía ese apoyo, era un combustible que expandía su confianza y la colocaba en una posición de poder innegable. No puedo ser la sombra de alguien más, no puedo ignorar las aspiraciones que han estado calladas en mi corazón, dijo, elevando su voz para que resonara más allá de la ponderación. El rostro de Leonardo se volvió más sombrío, y en su mirada había una mezcla de desdén y sorpresa. Valeria comprendió que luchaba contra la idea de perder el control que siempre había creído tener sobre ella. No solo estaba defendiendo sus sueños, estaba desmantelando un sistema de creencias que había sostenido su relación. Sin embargo, sabía que este momento de claridad no eliminaba la incertidumbre sobre su futuro. Reconoció que la decisión de alejarse de su relación significaba una transformación personal importante. No podía ser la Valeria complaciente que había aceptado esa imagen del amor. La imagen del futuro que había proyectado antes ahora se desvanecía como una niebla, dejando atrás un vacío que debía ser llenado con nuevas posibilidades. Valeria tomó una respiración profunda y tomó la confianza prestada del apoyo que la rodeaba. No te debo una respuesta a tu pregunta porque ya he tomado la decisión. Es hora de que busque mi arte para crear sin miedo. Mis sueños no son negociables. Sus palabras resonaron, haciendo eco en su mente, solidificando su resolución. Una sensación de alivio la envolvió. Aún así, un nuevo dilema se presentó en sus pensamientos. El pánico y la gratitud se entrelazaban entre sí. Si bien el futuro parecía prometedor, también parecía aterrador. Cada decisión la apartaba más de la imagen del amor que había conocido. ¿Sería capaz de enfrentar las repercusiones y la soledad que podrían venir con su elección? Antes de que pudiera procesar completamente la dimensión de lo que había hecho, alguien más en la multitud hizo un ruido de sorpresa. Valeria se dio cuenta de que su padre, quien había permanecido en silencio durante toda la escena, ahora se había anexado al enfrentamiento. La mirada que él le dirigió llevaba un mensaje que lo decía todo: orgullo. Valeria, comenzó su padre, con una voz profunda y serena, elijo apoyarte si decides ser la artista que llevas dentro. Esa afirmación, cargada de amor y expectativa, obligó a Valeria a replantear sus emociones. Por primera vez, la dualidad de su relación con Leonardo y la caja de Pandora que había estado cerrando en su interior comenzaba a abrirse. Un hilo de esperanza surgió entre las sombras de la incertidumbre. Quizás la comprensión que había sentido en su corazón durante tanto tiempo podía encontrar resonancia fuera de sus propios miedos. Sin embargo, su mente aún retumbaba con la pregunta fundamental: ¿sería capaz de mantener ese apoyo a medida que tomara decisiones aún más difíciles en su vida creativa? Ese momento se transformó en el inicio de un segundo acto. Valeria sintió el aliento del cambio sobre su piel, pero a su vez, el nudo en su estómago indicaba que la verdadera lucha apenas había comenzado. La decisión de luchar por sí misma y por su arte cambiaría irrevocablemente su camino.
Sin embargo, el camino hacia adelante estaba lleno de decisiones que probaban su valentía y su capacidad para crear sin límites. ¿Sería Valeria capaz de hacer frente a esos nuevos desafíos que la estaban esperando? La escena se desvanecía lentamente. Valeria se dio cuenta de que había tomado la decisión más importante de su vida, y el peso de esa resolución comenzaba a aterrizar en su pecho. La multitud se dispersaba, cada uno sumido en sus pensamientos, pero ella no podía concentrarse en nada más que en su futuro. Era un lienzo en blanco, una oportunidad que había estado esperando, pero también era un camino plagado de ingredientes desconocidos. Mientras caminaba hacia la salida, sintió la mirada penetrante de su padre. Había apoyado su decisión, pero ¿sería suficiente para guiarla en su nueva travesía? El orgullo que él mostraba era un faro, pero también necesitaba entender qué significaba ser un artista en un mundo donde la crítica y el juicio acechaban en cada esquina. El arte había sido siempre una extensión de su ser, un lenguaje que hasta ahora había guardado para sí misma. ¿Podría magnificarlo ante los ojos del mundo? En su camino a casa, Valeria decidió que era momento de enfrentar su temor a la exposición. Se sentó en su habitación, el silencio envolvía el espacio. Sacó un cuaderno y un bolígrafo, herramientas que le habían sido familiares desde su juventud. Comenzó a escribir, a esbozar ideas, a planear lo que sería su primera exposición individual. Cada trazo en el papel representaba un paso más hacia su verdad. La noche se extendió y con cada palabra que plasmaba, el nerviosismo se transformaba en determinación. Mientras escribía, vislumbraba los colores, las formas, las emociones que quería plasmar. Sabía que su arte debería contar la historia de su lucha interna, de los desafíos que había enfrentado y de su lucha por la autenticidad. Pero también era consciente de que aquella batalla estaba lejos de ser una victoria asegurada. Las voces de dudas irreprimibles rodeaban su mente. Su mente comenzó a cuestionar si su arte sería realmente bien recibido. Había atesorado su voz, y ahora debía compartirla. ¿Se atreverían los demás a escucharla? Esa lucha se virtió en un evidente dilema: la inseguridad versus el deseo de conexión. Era fundamental que expusiera no solo sus talentos, sino sus vulnerabilidades. En ese momento, Valeria comprendió que su arte podría ser el catalizador de su crecimiento. La presión aumentaba al planificar su muestra. Los días se convirtieron en noches y Valeria experimentó un torbellino de emociones. La pasión que antes había sentido era ahora acompañada de angustia al enfrentar a los críticos. ¿Acaso podría soportar el juicio de aquellos que no comprendieran su esencia? En ese diálogo interno se dio cuenta de que, para florecer, debía estar dispuesta a escuchar, incluso la opinión de quienes la habían menospreciado en el pasado. Pasó el tiempo y la fecha de la exposición se acercaba. Comenzó a compartir algunas de sus obras en redes sociales. La respuesta fue abrumadora. Comentarios de aliento empezaron a llegar, alimentando un fuego que había permanecido latente. Pero también surgieron críticas. Por cada aplauso había una voz disonante que cuestionaba la validez de su arte. La mezcla de emociones la llevó a un punto de quiebre. ¿Podría desvanecerse en la marea de opiniones o usar esa tensión como fuente de inspiración? Una noche, mientras revisaba las reacciones, Valeria se encontró con un comentario que le dejó una huella indeleble. Un desconocido le escribió: «Al buscar tu verdad, podrías encontrar la nuestra». Esa frase resonó dentro de ella. Decidió que su exposición no era solo sobre ser aceptada, sino sobre conectar en un nivel más profundo con los demás. Valeria se sentó de nuevo, ahora con una nueva intención. Con cada trazo que añadía a sus obras, le daba un nuevo sentido de propósito. El proceso creativo se transformó en una terapia que la liberaba de sus miedos y le enseñaba a estar en control de su narrativa. El día de la exposición llegó y con él un torrente de emociones. Valeria se sintió dividida entre la expectativa y el temor.
Al mirar a su alrededor, observó personas que se habían acercado, sus rostros atentos, sus miradas curiosas. La aprobación de su padre resonaba en su mente y entendió que su camino hacia adelante debía centrarse en sí misma y no en la aprobación externa. De repente, entre la multitud, vio a Leonardo. Su presencia la golpeó como un rayo, trayendo consigo un torrente de recuerdos y dudas. La incertidumbre giró en su interior. ¿Cómo podría afrontar su mirada? La voz del pasado amenazaba con opacar su momento. Pero entonces recordó lo que había descubierto sobre su arte, sobre la valentía de mostrar su verdad. Este es solo el comienzo, se dijo, mientras el murmullo de la multitud crecía en intensidad. Al girar su mirada hacia el lienzo, Valeria sintió que su historia comenzaba a escribirse frente a ella. Pero la presencia de Leonardo, en medio de su triunfo, planteaba una pregunta ominosa que ella aún no podía contestar. ¿Podría reconciliarse con su pasado mientras abrazaba su nuevo futuro? Su corazón latía con fuerza, y la próxima decisión que enfrentaría definiría no solo su arte, sino su vida entera. La luz del día se filtraba a través de la ventana con un brillo dorado, iluminando la habitación de Valeria, que apenas podía descansar la noche anterior. Había compartido su historia, expuesto su alma, y ahora su arte le pertenecía por completo. Sin embargo, la visión de Leonardo, con su presencia perturbadora, seguía atrapada en su mente, como un eco perturbador que se negaba a desvanecerse. En su búsqueda de autenticidad, ahora se enfrentaba al desafío de no solo aceptarse a sí misma, sino de enfrentar las sombras de su pasado. Esa mañana, mientras el café burbujeaba en la máquina, centró sus pensamientos. La crítica y el halago seguirían, pero lo más importante era la sensación de haber abierto un camino. Eliminó las distracciones y decidió que era el momento de reflexionar sobre lo que había logrado y cómo podía aprovecharlo. Su exposición había sido solo el principio, un catalizador para explorar su potencial, y en su mente surgió la idea de crear una serie de obras, cada una más atrevida que la anterior. Camino a la galería de arte, Valeria se sintió más ligera. La presión de la inmediatez se desvaneció al recordar las palabras del desconocido que había resonado en ella. Al llegar, se encontró con su padre, quien la abrazó emocionado. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo con los ojos brillantes. Ella sonrió, pero dentro de sí comenzó a cuestionar cuánto del orgullo era realmente por su arte y cuánto por lo que él esperaba que se convirtiera. Las conversaciones animadas la rodeaban, pero Valeria se encontró reflexionando profundamente. Mientras hablaba con colegas, dejó que su mente surcara la idea de cómo su obra podría no solo ser un espejo de su vida, sino también una crítica social. Quería explorar las expectativas que los demás, especialmente su familia, tenían de ella y cómo esas proyecciones moldeaban su identidad. Su trabajo podía ser un vehículo para explorar la lucha entre lo que se espera y lo que es. Sin embargo, la intrusión de Leonardo en su mente representaba un obstáculo. No podía permitir que su presencia la desestabilizara. Así que, en ese instante, Valeria tomó una decisión. Hablaría con él, no con el fin de reconciliarse, sino para asegurarse de que su pasado no la aprisionara. Con cada paso hacia el lugar donde podría encontrarlo, el ritmo en su pecho se intensificó. Se detuvo un instante, tomó una respiración profunda y entendió que las palabras que soltaría no solo tendrían que ver con él, sino que serían una reclamación de su propia verdad. La necesidad de ser escuchada, de no ceder ante la voz de la inseguridad, se convirtió en su mantra. Al darle la espalda a la multitud, observó cómo Leonardo conversaba con un grupo de conocidos. Su postura despreocupada, como si no le importara el pasado, le provocó un torbellino interno. Pero esa imagen no la definiría más. No permitiría que su historia se convirtiera en un hilo que atara su presente a antiguas dolencias. Cuando finalmente lo encaró, una batalla de emociones brevemente oscureció su resolución. «Leonardo», comenzó,
sintiendo que su voz temblaba ligeramente. Necesito que sepas que yo también tengo una voz ahora, y estoy decidida a usarla. Los ojos de él se encontraron con los de ella, y por un momento, todo lo que había experimentado pareció converger en ese espacio entre ellos. Valeria se dio cuenta de que no solo estaba enfrentándose a su pasado, sino reclamando su futuro. Un futuro que no podría ser moldeado por expectativas ajenas. «¿Qué estás diciendo?», le preguntó, con una mezcla de sorpresa y desafío. Pero en esa incertidumbre había un destello de comprensión, quizás el inicio de una conversación que podría liberar los vestigios del dolor que aún la retenía. El susurro de expectativa entre ellos llenó el aire. Valeria sintió que su historia tomaba un nuevo giro, y el futuro se extendía como un lienzo en blanco. Sin embargo, el resultado de esta conversación definiría no solo su vínculo con Leonardo, sino también su camino como artista. ¿Podría superar de una vez por todas la sombra de su historia conjunta? ¿O estaba a punto de verse envuelta en una lucha aún más intensa por su identidad? Todo dependía de cómo lidiaría con lo que estaba por venir. La tensión en el aire era palpable. Los ojos de Valeria y Leonardo se mantenían conectados, pero cada uno giraba en sus mundos paralelos. Mientras él intentaba desentrañar lo que significaban sus palabras, ella luchaba por mantenerse firme en la declaración que le había lanzado. El pasado y el futuro chocaban en un tablero emocional, y la salida de este juego dependía de su próximo movimiento. «¿De qué vos hablas?», insistió Leonardo, frunciendo el ceño. Valeria sintió que el desafío se transformaba en una agresión tácita. Era un juego de poder, y en ese instante Valeria decidió que no retrocedería. La convicción de su voz se avivaba mientras el ruido de la galería se volvía un eco lejano. «De la voz que he encontrado en mi arte», respondió, intentando canalizar la fuerza acumulada en su interior. «No necesito tu permiso ni tu comprensión. Mi obra no gira en torno a ti, y aunque has sido parte de mi historia, ya no eres el protagonista». Las palabras brotaron con más confianza de lo que había anticipado. Cada sílaba resonaba como un clavo, marcando el fin de una etapa y el comienzo de otra. Darwin se había convertido en el científico cuyo estudio sobre la evolución había guiado su vida. Era momento de transformar esta fase en su propia revolución personal. «Me alegra que hayas encontrado tu voz, Valeria», dijo él, aunque su tono no resonaba con la misma certeza. La duda brillaba en sus ojos. Valeria se sintió empoderada, pero también se dio cuenta de que esta no sería una conversación sencilla. Leonardo no dejaría que su pasado se disolviera sin luchar. «Solo ofrece la sinceridad que siempre has querido de mí», continuó, su voz más suave pero no menos decidida. «No se trata de un rencor. Estoy aquí porque quiero abrir un espacio para lo que hay entre nosotros. No en términos de promesas vacías, sino en la aceptación de nuestras trayectorias individuales». Mientras hablaba, el temor a ser vulnerable se desvanecía lentamente. Valeria miró a su alrededor. La multitud disfrutaba de las obras, ajena a este momento de catarsis emocional. Esa observancia le dio cierta tranquilidad. Si podía compartir su verdad aquí y ahora, podía hacerlo en cualquier parte. Este era, sin duda, su escenario. Leonardo no dijo nada por un instante. Cientos de pensamientos parecían pasar por su mente, y Valeria pudo ver el cambio en su expresión. Ya no era un simple dueto en su dolor, se trataba de una promesa de crecimiento, de evolución, y eso lo asustaba. Pero, ¿acaso no era esa la verdadera naturaleza del arte? Cambiar, adaptarse y florecer en medio de la adversidad. Entonces, ¿cómo debemos avanzar?, preguntó, su voz alentando una luz emergente en el diálogo. Valeria sintió que el diálogo se transformaba de un enfrentamiento a un acuerdo tácito. Era un espacio seguro, donde ambos podrían apreciar sus propios destinos sin tratar de retener al otro. «Mi camino es hacia el autodescubrimiento. Necesito viajar sola por un tiempo.
Las palabras salieron con una claridad certera, sabiendo que su libertad estaba vinculada a esa afirmación. Abandonar el peso del pasado significaba renunciar a las expectativas en las que había estado atrapada. Cuando finalizaron la conversación, Valeria se sintió más ligera, como si hubiera soltado los grilletes invisibles que la mantenían anclada en un mar de inseguridades. Despidiéndose con rapidez, un nudo de expectativas la acompañaba. Había trazado un nuevo horizonte, un espacio donde seguir explorando su arte y su ser. Mientras se alejaba, notó que la mirada de su padre la seguía desde la distancia. Su orgullo pudo haber estado marcado por sus propias expectativas, pero ahora tenía un enfoque más matizado. Valeria respiró hondo y sonrió. Había decidido no solo reclamar su voz, sino también su lugar en el mundo. Sin embargo, al salir, un nuevo depredador acechaba en las sombras. Un antiguo colega había captado parte de la conversación y con una sonrisa arrogante se acercó. ¿De verdad crees que esto es suficiente para prosperar como artista? Tu nueva voz suena bien, pero los resultados son los que importan, Valeria. Las palabras cortantes resonaron en su mente, y en esa fracción de segundo el desafío de su propio talento se mostró ante ella. Tenía que demostrar que su camino no solo era una elección personal, sino una declaración de su capacidad artística. La batalla por su autenticidad estaba lejos de terminar. ¿Tendría el coraje para enfrentarse a la exigencia del mundo del arte y a las sombras de su pasado? Un nuevo capítulo se cerraba, pero en este punto la historia de Valeria apenas comenzaba a revelarse. Valeria se encontraba en el camino de regreso a casa, el eco de las palabras de su antiguo colega resonando en su mente como una campana lejana. La autocrítica comenzaba a nublar el sentido de empoderamiento que había sentido durante la conversación con Leonardo. Con cada paso, la incertidumbre crecía. Había proclamado su independencia y el deseo de explorar su voz artística, pero ahora se cuestionaba si realmente podría hacerlo en un mundo que parecía regirse únicamente por los resultados. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, una metáfora del caos interno que la acompañaba. Cada destello era un recordatorio de su actual fragilidad. La mezcla de inseguridades y expectativas la llevó a reconsiderar su camino elegido. ¿Era suficiente su declaración de intenciones para garantizar su éxito profesional? La ansiedad paralizante le hizo desear una guía, una brújula que la llevara a través del laberinto del arte. Al llegar a su estudio, un espacio que había decorado con pinturas a medio terminar y bocetos llenos de ideas, decidió enfocarse en la creación. Necesitaba establecer un ritmo y el arte era su remedio. Se sentó frente a un lienzo en blanco y miró la paleta de colores. Tenía que crear algo que no solo hablara de su dolor, sino que también abriera caminos hacia nuevas posibilidades. Con cada trazo, Valeria comenzó a sentir que recuperaba el control. Su mente empezó a fluir con reminiscencias de sus experiencias, cada color narrando distintas facetas de su evolución. Sin embargo, el eco de la voz de su colega seguía presente, un recordatorio constante de la presión externa para demostrar su talento. Tenía que hacerlo, y lo quería, pero ¿a qué costo? Cada pincelada era tanto un acto de creación como una forma de lucha interna. La noche avanzaba y el lienzo se llenaba de imágenes, aunque neveras, pensamientos intrusivos terminaban distrayéndola. Los recuerdos de su relación con Leonardo aparecían en forma de sombras. Todavía había ecos de su pasado, y aunque había decidido que su camino era hacia el autodescubrimiento, la fragilidad de su decisión la mantenía alerta. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Al mirar la pantalla, vio que era un mensaje de su padre, un hombre que siempre había sido un crítico comprensivo a pesar de la distancia emocional entre ellos. Estoy orgulloso de ti. No dejes que nadie te diga qué puedes o no puedes hacer. Tu arte es valioso porque es tuyo. Las palabras resonaron en su corazón como un bálsamo.
Aquella simple afirmación la hizo recordar que todo lo que buscaba no debía ser validado por el mundo, sino por ella misma. Esa noche, Valeria decidió que no se quedaría confinada en el miedo a la crítica. Haría obras que reflejaran su verdad, sin importar si cumplían con los estándares del momento. Tomó una decisión audaz. Presentaría su trabajo en una exposición local, no para comprobar su valía, sino como una manifestación de su libertad. Con el corazón acelerado, comenzó a planificar la muestra. Cada aspecto de la organización se convirtió en una lección de autoafirmación. Hacer flyers, contactar galerías y seleccionar las piezas que hablaran de su evolución se convirtió en un acto de reivindicación. Sin embargo, mientras más se preparaba, más crecía la presión. La posibilidad de ser rechazada amplificaba sus miedos. Pero en medio de sus pensamientos turbulentos, la voz de su padre seguía presente, anclándola. Esta lucha interna se hacía cada vez más intensa, enfrentándola no solo al mundo del arte, sino también a su miedo más profundo, el temor a no ser aceptada. Una mañana, mientras organizaba las piezas de la exposición, decidió hacer una consulta por videollamada con su padre. Necesitaba su opinión sobre ciertas obras. Aunque sabía que podía haber un ambiente tenso, el mero hecho de compartir sus avances la llenó de energía. Al finalizar la llamada, su padre se convirtió no solo en un soporte emocional, sino en una fuente de motivación nueva. El arte es una extensión de quién eres. Como te he dicho antes, tu trabajo puede incomodar. La esencia está en no rendirse. Esto la inspiró a profundizar aún más, a desafiarse a sí misma y a hablar desde su interior. Con cada día que pasaba, Valeria se sentía más cerca de su objetivo, pero también más consciente de los desafíos que se avecinaban. Sería una batalla, no solo con críticos externos, sino con sus propias inseguridades. Tenía que estar lista para defender su visión y su lugar en el mundo, luchando sin miedo contra las expectativas ajenas. El día de la exposición se acercaba, y las flores de su autoexpresión empezaban a florecer. Valeria se sentía en la cúspide de su habilidad para transformar el dolor en creatividad. Justo cuando todo parecía alinearse, recibió otro mensaje, esta vez de su antiguo colega. No quiero que te sientas menos por no recibir las críticas que crees merecer. El arte se trata de ser visto, y estoy dispuesto a ser tu espectador. ¿Te gustaría hablar antes de tu presentación? Las preguntas empezaban a inundar su mente. ¿Eran 3 pasos hacia atrás o un signo de apoyo genuino? Se daba cuenta de una verdad. Su camino hacia la autenticidad era por sí mismo una travesía inigualable. Pero ese diálogo podría representar una nueva conexión o el cierre definitivo. ¿Aceptaría su oferta o confiaría en su propio viaje sin alianzas? La tensión entre lo que ansía y lo que teme estaba a punto de desencadenarse, y Valeria debía decidir en qué dirección tomará su obra y, lo más importante, su vida. Valeria se despertó aquella mañana con la sensación de que el mundo exterior golpeaba a su puerta. Era el día de la exposición, un hecho monumental en su trayectoria artística, y la ansiedad pulsaba en su pecho como un tambor. Cada rincón de su estudio recordaba la lucha que había atravesado, cada trazo un intento de reconciliarse con sus emociones y crear su verdad. Aún así, persistía esa voz interior que la desafiaba. ¿Podía realmente enfrentar su miedo al rechazo? Mientras se vestía, eligió un atuendo que reflejaba su estilo personal. No quería esconderse tras una fachada convencional. La decisión de no ceder a las expectativas o patrones de conducta que otros esperaban de ella era liberadora y a la vez aterradora. Valeria observó su rostro en el espejo. Sintió que, a pesar de las dudas, había un brillo nuevo en sus ojos, un signo de la determinación que había cultivado. El camino hacia la galería se sentía interminable. Cada paso que daba resonaba con la sensación de monumentalidad. Se preguntó qué la esperaba en este espacio, cómo serían recibidas sus obras que tanto amaba, pero que también la hacían vulnerable.
Al llegar, el bullicio del lugar contrastaba con sus pensamientos. Gente se movía por los pasillos, algunas sonrisas y murmullos cumplían la tarea de calentar el ambiente, pero para Valeria todo sonaba como un eco distante. Se dedicó a colocar sus obras con precisión meticulosa, asegurándose de que cada pieza hablara por sí misma. En esos momentos no pensaba en la posibilidad de críticas, simplemente se concentraba en el significado que cada color y forma traía consigo. Mientras organizaba la última obra, la puerta se abrió, y su padre entró con una sonrisa amplia. Su presencia era como un ancla en el mar de su ansiedad. Se abrazaron brevemente y Valeria sintió que su presión interna se aliviaba, aunque solo un poco. «Estoy aquí para apoyarte, no importa lo que pase», le susurró él, como si pudiese leer sus pensamientos. La exposición comenzó a llenarse de visitantes y al poco tiempo Valeria se encontró rodeada de personas. Hablaban con entusiasmo sobre las obras expuestas y los elogios comenzaron a fluir. Sin embargo, a medida que se desenvolvía la noche, un nuevo mensaje apareció en su mente. ¿Acaso eso era suficiente? Las palabras de su antiguo colega retumbaban en su cabeza y su ansiedad regresó con fuerza. ¿Y si todo lo que habían dicho eran palabras vacías? La crítica podría ser devastadora. Sería como si sus más íntimas inseguridades fuesen arrastradas a la luz pública. Sin embargo, observó cómo su padre se esforzaba por socializar, conversando con invitados sobre la conexión emocional que sentían con cada pieza. Fue entonces cuando se dio cuenta, Valeria no necesitaba la validación ajena, sino la autenticidad que había decidido perseguir. Cada halago era un eco de su propia voz, pero no debería depender de ellos. En ese instante entendió que su arte era un viaje personal y que cada observador que se dejaba llevar por sus creaciones también estaba en su propio camino. Faltando apenas minutos para la charla, su teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de Leonardo. «No puedo dejar de pensar en ti, tu determinación me ha inspirado». Quisiera estar allí para verte brillar. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Podría abrirse a su pasado sin que lo afectara? La disyuntiva era clara. Tenía que decidir si quería firmar una nueva conexión o seguir adelante sin viejas amarras. Cuando el momento para hablar llegó, Valeria sintió que la sala se quedaba en silencio, todos los ojos sobre ella. Tomando una profunda respiración, recordó su razón para estar allí. No era para demostrar, sino para ser vista y ser fiel a sí misma. Alzó la vista, un atisbo de confianza iluminando su rostro, y empezó a hablar. Al concluir, sintió que la noche apenas comenzaba. Las repercusiones de su decisión, según cómo se enfrentara a su pasado, pendían como sombras, todavía inexploradas. La línea entre aceptación y rechazo nunca había sido tan delgada. Su mente giraba en torno a las posibilidades que se presentaban, pero la tensión seguía ahí, latente. A medida que la exposición avanzaba, Valeria se preguntaba, ¿había encontrado realmente su voz? ¿O estaba a punto de enfrentar una revelación que la llevaría a una batalla mucho más profunda? El momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de su pasado aún retumbaba en un horizonte incierto. Valeria se sintió como si su mundo se desdibujara en el instante en que las luces de la galería danzaban sobre sus obras. Las palabras que había compartido resonaban en su mente, pero al mirar a su alrededor, el bullicio de las conversaciones se tornó en ruido blanco. Sin embargo, la inquietud que había sentido antes de la charla se transformó en algo más profundo, casi solidificado en tensión. A medida que los invitados la rodeaban, Valeria notó un rostro familiar entre la multitud. Sus ojos se encontraron con Leonardo, quien había llegado a la exposición. Sin embargo, el momento de alegría se evaporó en segundos. La sombra de su pasado se proyectaba ante ella como una figura temible. El recuerdo de su relación anterior, su carga emocional y la traición que había sentido volvieron a asomarse. ¿Era un buen momento para abrir un nuevo capítulo o debería cerrar esa puerta de una vez por todas? Los elogios de los visitantes se mezclaban con su confusión interna.
Valeria intentó enfocarse, conversar sobre el significado detrás de cada pieza, pero sus palabras se entrelazaban con las inquietantes vibraciones de su mente. Sentía la presión de no solo ser vista, sino de ser comprendida, y esa expectativa la había desbordado. En un intento por calmar su espíritu, se dirigió a su padre, quien había permanecido cerca, observando de manera orgullosa. Mamá siempre decía que lo más importante es ser fiel a uno mismo, le dijo su padre, el brillo de sus ojos llenos de aprobación iluminando su realidad. Él tenía razón, al menos una parte de ella lo sabía, pero había otra parte que cuestionaba su habilidad para mantenerse firme, para no dejar que el pasado la arrastrara de nuevo. Pero papá, ¿y si también caigo en el mismo error? ¿Y si al abrirme a estos nuevos lazos me duele más de lo que puedo soportar? Se confesó. Su voz apenas se alzó por encima del bullicio. Valeria, amar y arriesgarse siempre trae consigo dolor, pero no puedes vivir en base a «y sí». Tu arte ha sido tu refugio. No dejes que las sombras de lo que fue empañen el brillo de lo que puede ser, le respondió él con firmeza. Sus palabras se sentaron profundamente en su conciencia, y por primera vez sintió que la perspectiva de su relación anterior se transformaba de un obstáculo a una lección. La velada prosiguió, y a medida que la multitud se dispersaba, Valeria se encontró al lado de Leonardo. Su corazón latía desbocado mientras él sonreía, pero su mente aún consideraba si era prudente aceptar su presencia. La conversación fluyó con naturalidad, pero dentro de ella, en un rincón oculto, se gestaba la pregunta: ¿podría permitir que alguien más se convirtiera en un apoyo sin miedo a ser lastimada? Sin embargo, los viejos patrones comenzaron a remolinarse, y Valeria no pudo evitar cuestionar si sus encuentros anteriores con él habrían sido, de alguna manera, una forma de manipulación emocional. Había aprendido sobre su valor y la necesidad de cuidar su corazón, pero los recuerdos de su conexión siempre habían sido intensos, casi hipnóticos. Cuando Leonardo preguntó si podría tomar algo de tiempo después para hablar a solas, su estómago se encogió. Una mezcla de esperanza y angustia le atravesó el pecho. En su mente, una batalla se libraba, y estaba muy consciente de que dejarse llevar por esos sentimientos podría llevarla a un lugar de vulnerabilidad del que había estado tratando de escapar. Mientras la gente comenzaba a abandonar la galería, Valeria enfrentó su dilema. Necesitaba tomar una decisión, no solo sobre su arte, sino sobre el tipo de vida que realmente deseaba construir, libre de las cadenas que el pasado había creado. Tuvo que decidir entre el riesgo de abrirse a nuevas posibilidades o refugiarse en la seguridad de lo conocido. Finalmente, un destello de resolución iluminó su mente. ¿Por qué permitir que las decisiones del pasado dictaran su futuro? Con un último vistazo a su obra, sintió renacer la voz que había decidido encontrar, una voz valiente, dispuesta a explorar sin ataduras. Decidida, se dirigió hacia Leonardo, lista para dar ese paso. ¿Se atrevería a construir puentes en lugar de dejarse llevar por la corriente del miedo? Mientras cruzaba la sala, cada paso resonaba con la promesa de un nuevo comienzo, pero los ecos del pasado aún resonaban, desafiándola a ser realmente libre. El futuro, aún incierto, la aguardaba con su propia cadena de decisiones listas para ser forjadas. Valeria se encontró de pie frente a la galería de arte. El bullicio de la celebración aún vibraba en su mente, pero su mirada estaba fija en el futuro que anhelaba construir. Había recorrido un largo camino desde aquel fatídico día en la fiesta de compromiso, donde su amor por la pintura se había visto aplastado por la burla de Leonardo. Ahora podía sentir que cada trazo que había realizado en sus obras no solo contaba historias de desafío, sino que también simbolizaba su crecimiento personal y su lucha constante por reivindicar su voz. Esa noche había decidido abrazar el potencial de lo desconocido. Cada mirada de admiración que recibía le recordaba que su arte no solo era un refugio, sino un acto de resistencia.
Cuando la gente se dispersó, su padre la tomó de la mano con orgullo, reconociendo su valentía. Era un momento de celebración, pero también de introspección. Valeria sabía que el camino hacia la autenticidad estaba lleno de decisiones significativas. «Solo estoy comenzando, papá», confesó, sintiendo que aún había mucho por hacer. Su padre asintió. El brillo en sus ojos evidenció que comprendía que cada paso que ella daba era una victoria, no solo sobre el rechazo, sino sobre sus propios temores internos. La validación que tanto había anhelado de otros finalmente provenía de su reserva interior, un hermoso descubrimiento que reflejaba cómo había llegado a ser. Al volver a su estudio, la presión interna que solía experimentar se evaporó. Cada pincelada marcaba un triunfo, cada lienzo una declaración de su dignidad recuperada. Comenzó a trabajar en una nueva serie que exploraría no solo su evolución como artista, sino también la lucha contra las expectativas y creencias limitantes. Esta era su oportunidad de representar no solo su camino, sino de invitar a los demás a cuestionar y desafiar sus propias narrativas. Estos días, mientras se sumergía en su arte, una idea comenzó a tomar forma. Organizaría un taller de pintura en el que compartiría su proceso creativo y alentaría a otros a encontrar sus voces. Sería un espacio donde las inseguridades pudieran convertirse en experiencias artísticas enriquecedoras. Así, Valeria pasó de ser una artista introvertida a convertirse en una guía para otros que, como ella, habían sentido el peso del juicio. El reconocimiento que comenzó a recibir por su arte también se tradujo en oportunidades para colaborar en proyectos comunitarios, lo que le permitió conectar genuinamente con quienes la admiraban. Era una sensación agradable, ya no tenía que demostrar su capacidad, sino que podía inspirar a otros a encontrar sus talentos ocultos. Su camino se estaba entrelazando con el de quienes habían pasado por experiencias similares, pero cada uno de ellos estaba en diferentes etapas de su historia. Una tarde, mientras preparaba el espacio para su primer taller, recibió un mensaje de Leonardo. «Me gustaría verte pronto. He estado reflexionando sobre nosotros y quiero hablar. ¿Quieres saber cómo has estado?» Valeria sintió una oleada de dudas, pero recordó las enseñanzas de su padre. «No dejes que los ecos del pasado ensombrezcan tus logros presentes». Se dio cuenta de que no podía seguir permitiendo que su historia con él definiera su futuro. Valeria decidió que sí, se encontraría con él, no para cerrar ciclos, sino para reafirmar su crecimiento y asegurarle que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. Podía enfrentar su historia con dignidad, habiendo encontrado su voz y entendiendo que ya no necesitaría su aprobación. Al llegar al lugar acordado, el ambiente era tenso, pero al mismo tiempo, Valeria estaba decidida a mantener la conexión que había logrado con su interior. Cuando Leonardo se acercó, la miró con una mezcla de remordimiento y admiración, lo que la hizo sentir empoderada de inmediato. Ella era dueña de su narrativa. «Quiero que sepas que mi arte ha sido una parte crucial de mi sanación. Aprendí a abrirme y expresar lo que realmente soy», le dijo, observando cómo cada palabra parecía resonar en él. No necesitaba retribuciones angustiantes, solo claridad de que todo lo aprendido no había sido en vano. «Valeria, lamento cómo actué en el pasado. Tienes todo mi respeto. Te he estado viendo crecer y solo quiero que sepas que eso me ha inspirado», dijo él sinceramente. Las palabras se desbordaron, y aunque Valeria era consciente de su evolución, no podía permitir que eso la arrastrara otra vez a su inseguridad. «Es un viaje difícil, Leonardo, pero ya no puedo mirar atrás. Cada paso que doy es hacia adelante, hacia lo que realmente soy», le respondió con firmeza, sintiendo que la fortaleza era lo que realmente la guiaba. Podría haber sido un cierre sobre lo que una vez compartieron, tal vez más un diálogo de respeto agradecido que de añoranza. Cada uno había honrado su camino, y Valeria se sentía satisfecha de que su vida se había convertido en un lienzo en constante evolución.
Con cada paso que daba hacia su camino profesional y simultáneamente hacia su sanación emocional, Valeria sabía que la vida siempre le traería nuevas oportunidades. Oportunidades para crear, explorar y compartir, porque había descubierto que el arte no era solo su voz, sino también su propósito. Era su testimonio, su legado, y estaba lista para abrazarlo en toda su plenitud. Valeria volvió a casa esa noche con una enorme sensación de alivio, pero también de determinación. El futuro se sentía lleno de posibilidades infinitas, y ella sabía que su viaje artístico apenas comenzaba. Con confianza sólida, una competencia reconocida y la satisfacción de llevar consigo una nueva comprensión de sí misma, se preparaba para seguir conquistando su mundo, paso a paso. Así, el capítulo de Valeria estaba marcado no solo por la ruptura de una relación tóxica, sino por la consolidación de su identidad y su voz. Su historia se había transformado en un faro de luz para otros, y eso no hacía más que reafirmar que el arte, en sus diversas formas, siempre te permite recrear otros comienzos. Ahora, amigos, es el momento de tomar acción. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora, su apoyo alimenta nuestro algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, porque queremos saber de ustedes. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperen ni un segundo más para apoyar nuestras narrativas de superación personal. Solo los verdaderos fans lo entienden. Esta es su oportunidad de unirse a este viaje.